Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su visualización el día de hoy. Hoy contamos con el doctor Hermilo Contreras, él es médico familiar. Muchas gracias, doctor, por su participación el día de hoy. Encantado. Soy el doctor Hermilo de Jesús Contreras Acosta. Soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán como médico cirujano. Posteriormente hice la especialidad de medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro y con aval universitario de la UNAM. Trabajé en el IMSS en distintas unidades de primer nivel, unidades de medicina familiar, durante 30 años. Y me jubilé hace 11 años del IMSS. Además de haber hecho medicina familiar, ¿verdad? Hice un curso de especialización en docencia por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. También hice una maestría en educación en la Universidad del Mayar. Y fui profesor de la Facultad de Medicina durante también 36 años, apenas unos 2 meses que me jubilé. Y bueno, pues estoy muy satisfecho con la especialidad y con el trabajo institucional y universitario que hice. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos con la serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué decidió estudiar esa especialidad y en qué momento se dio cuenta que quería esa especialidad? Bien. Bueno, yo durante la carrera de médico cirujano, pero particularmente durante el servicio social, me pude dar cuenta que el proceso salud-enfermedad era algo bastante complejo y que no abarcaba únicamente lo que al individuo le sucedía, sino que habían otras instancias que influían en el proceso de salud-enfermedad que iban más allá de la persona, es decir, la familia, el medio ambiente en el que vivía la persona, la sociedad, etc. Entonces me di cuenta que me interesó mucho poder conocer esas instancias que están alrededor de las personas. Y entonces, revisando al terminar la carrera, pues me decidí a estudiar medicina familiar porque era una especialidad que me mostraba la posibilidad de poder conocer esos ámbitos que rodean a la persona, al individuo, y que influyen en su vida, en su salud, y de esa manera pues tener una visión más amplia. Entonces ese fue el motivo por el que yo, al término de la carrera, pues decidí estudiar medicina familiar. La medicina familiar. Sí. Entonces, de manera de resumen, ¿decidió hasta que ya finalizó o durante el servicio social? Bueno, durante el servicio social se fue concretando más, ¿no? Ya desde la carrera, cuando yo iba viendo las asignaturas de desarrollo de la carrera, yo iba dándome cuenta de que habían cosas que estaban fuera del control de la persona. O sea, no es únicamente la persona la que tiene que hacer cosas para cuidar su salud, sino que hay otros elementos, ¿verdad?, afuera que están influyendo. Y entonces, en el servicio social me pude dar cuenta y corroborar y concretar más esta visión y poder darme cuenta y decidirme por hacer algo diferente a la medicina tradicional, por así decir, las especialidades médicas que no son de medicina familiar, o sea, lo que en el Seguro Social le llaman especialidad médico no familiar. Entonces yo me decidí por medicina familiar y la hice, y pude darme cuenta que en realidad lo que yo pensaba, pues se pudo hacer, ¿no? Pude comprobar que esta importancia pues la tenía y que pude hacer cosas por mis pacientes. Sí, es tal como usted menciona, que muchas veces durante la carrera nos planteamos de que para estudiar una especialidad es para estudiar algo como cardiología, cirugía, pero Exacto. muy pocas veces nos planteamos justamente esta especialidad como medicina familiar, el cual tiene un amplio campo y nos ayuda a abarcar el primer nivel de atención. La siguiente pregunta es que si durante el pregrado imaginó hacer esa especialidad, o mejor dicho, ¿qué tanto conoció durante el pregrado sobre la especialidad? Bueno, realmente poco, porque realmente en la Facultad de Medicina
nuestros profesores pues no eran médicos familiares. Prácticamente todos los profesores durante mi formación eran médicos especialistas en otras especialidades diferentes a la medicina familiar. Y lógicamente uno se va a hacer una idea, ¿no?, de que quisiera ser como mi profesor cardiólogo, como el profesor neumólogo, oftalmólogo, etcétera, ¿no? Y uno empieza a pensar en esas posibilidades. Sin embargo, yo me daba cuenta, y luego lo comprobé, ¿no?, de cómo la medicina de especialidad, pues fue fragmentando mucho a la persona al grado tal de solamente ver una parte del cuerpo y no considerar todo lo demás. Y tuve experiencias con algunos profesores durante mi internado, cuando pude darme cuenta que, por ejemplo, un cardiólogo que estaba atendiendo a un paciente, ¿verdad?, si el paciente le hablaba de alguna cuestión de su organismo que no era cardiovascular, el médico inmediatamente le decía, esto no es conmigo, ¿no? Y el paciente pues se quedaba inquieto porque decía, bueno, yo tengo un problema que pues, quiero que me atiendan, ¿no? Y el cardiólogo perfectamente bien delimitado tenía su ámbito, ¿verdad? Y no se atrevía, pues ni siquiera a darle una respuesta, digamos, más adecuada en el sentido de hacerle ver, bueno, que tendría que consultar con otro médico, ¿no? Sino muchas veces era, a veces, bastante cortante. Entonces yo decía, bueno, en realidad el médico cardiólogo, ¿verdad?, pues antes de ser cardiólogo fue médico general y supone que de lo que le está hablando el paciente debe de conocer, porque eran cosas cosas sencillas, cosas básicas de la salud, de la salud del paciente. Entonces yo me di cuenta y dije, bueno, yo quisiera no estar en esa situación, sino ver más todo el ámbito individual completo, ¿verdad?, no fraccionado, e incluso la familia. Ya desde entonces yo decía, la familia tiene una influencia muy importante en el proceso de salud y enfermedad, porque mucho de lo que somos nosotros, ¿verdad?, lo aprendemos en nuestra familia, y mucho de lo que somos nosotros lo heredamos también de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? O sea, mucho de lo que no es nuestra salud y enfermedad tiene que ver con la herencia, y otra parte importante tiene que ver con la convivencia y con la forma de vivir que uno aprende en su familia. Entonces, esa fue la conclusión. Y sí, durante la carrera me fui dando cuenta, pero, insisto, ¿verdad?, en el servicio social fue cuando realmente yo me decidí para hacer medicina familiar. Sí, de hecho, tal como cual menciona, recuerdo que la justificación de la especialidad de medicina familiar nace justamente hasta esta fragmentación que sufre los sistemas de salud al estar en una medicina muy especializada, en el que ya si yo soy especialista en cardiología, yo solo me centro en el corazón. Si Sí. yo soy de ortopedia, yo solo me centro en el sistema musculoesquelético. Sí. Y justamente se pierde esta visión integral de cómo abordar las enfermedades. Recuerdo incluso que un libro mencionaba que un dolor de tórax no lo aborda de la misma forma un cardiólogo a un gastroenterólogo. Y justamente esta especialidad viene a abordar esa diferencia entre ambas patologías para poder tener un abordaje integral y ya en caso de ser necesario referir al especialista adecuado. Efectivamente. Sí. Muy bien, doctor. Ya que vimos más o menos cómo es el panorama de la especialidad, ¿podría comentarnos qué tan importante es la calificación en el ENAR, el currículum o la experiencia en investigación para ser aceptado en la especialidad? Bueno, en realidad, para el ENAR, lo más importante es la calificación que saca uno en el examen, ¿sí? Y tiene menos importancia lo que es tu calificación, digamos, final de la carrera o tu experiencia en investigación o en docencia, ¿no? Yo creo que estos aspectos tienen más que ver cuando la institución de salud que es sede de la residencia que tú quieres hacer, te va a seleccionar, porque realmente la institución de salud recibe las solicitudes de los aspirantes que aprobaron el ENAR, y entonces el proceso de selección lo hace la institución de salud. Y entonces ahí es donde entra, bueno, tú qué experiencia tienes, cuál es tu currículum, con qué promedio terminaste la carrera, si has hecho investigación o no la has hecho. Porque la institución de salud seguramente va a recibir más solicitudes de las plazas que tiene. Entonces tiene la oportunidad de seleccionar a los aspirantes a hacer una residencia por estos aspectos. Entonces, realmente el peso que tiene el currículum y la calificación final, el promedio final de la carrera y
incluso la experiencia en investigación, es más en la institución de salud, sede de la residencia que quieres hacer, y no tanto el ENARM, que el ENARM en sí es un examen que se aplica para demostrar las competencias que el aspirante tiene en cuanto a medicina general, porque realmente el examen del ENARM es un examen para un médico general, para medir qué tan bien formado está el médico familiar, el médico general. Ok, ahondando un poco más en su respuesta, ¿hay algunas instituciones más peleadas que en otras o en todo el país se reparte de manera equitativa? ¿Qué cosa? La elección de la zona para estudiar medicina familiar. Bueno, no, medicina familiar prácticamente hay en toda la República Mexicana, ¿no? O sea, el Seguro Social, el IMSS, que es la institución, digamos, más grande y que más residentes tiene, ¿verdad? En el país, pues tiene residencias en toda la República Mexicana. Entonces, el aspirante a hacer una especialidad como medicina familiar, ¿verdad? Que aprueba el examen, pues seguramente primero va a querer estar en su tierra, ¿no? Y bueno, pues selecciona la institución, porque también aquí, por ejemplo, en Yucatán hay 4 sedes de medicina familiar en el estado de Yucatán que pertenecen al IMSS, y hay una sede del ISSSTE. Entonces, si algún estudiante de aquí de Yucatán quiere hacer especialidad en medicina familiar, pues después de aprobar el ENARM podría solicitar su ingreso a la institución sede de la especialidad, por ejemplo, aquí en Yucatán, pero si se quiere ir a Campeche, también hay en Campeche, en Quintana Roo. Prácticamente el IMSS está en toda la República Mexicana, y es el IMSS el que tiene más sedes de residencias médicas de medicina familiar. De hecho, en el IMSS nació la especialidad de medicina familiar, ya luego se adoptó la medicina familiar en el ISSSTE, que también tiene médicos familiares. En la Secretaría de Salud creo que no hay residencia en medicina familiar, ¿verdad? Pero sin embargo un médico familiar se puede contratar también allá en la Secretaría de Salud como médico general, pero no creo que le interese, ¿no? Después de hacer una especialidad. Ok, yendo un poco más a fondo, sí, muchas gracias por su respuesta, doctor. Yendo un poco más a fondo, después de estudiar medicina familiar, ¿qué subespecialidades, altas especialidades u otro tipo de posgrados son obtenibles mediante esta especialidad? Mira, en realidad la especialidad de medicina familiar es una especialidad terminal, ¿sí? No tiene subespecialidades, al menos dentro de lo que es la CIFRUS, ¿verdad? El ENAR no hay examen para hacer una subespecialidad de medicina familiar, es una especialidad terminal y ya. Ahora, si tú como médico familiar, después de terminar la especialidad, te interesa alguna rama del qué hacer de la medicina familiar, pues tú lo podrías estudiar por tu cuenta, pero no es a través del ENARM, sino que, por ejemplo, si a mí me interesa, digamos, como médico familiar, la terapia familiar, ¿sí? La psicoterapia, pues no lo voy a hacer a través del ENARM, porque eso no existe allá, pero sí existen instituciones educativas, ¿verdad?, que te forman en diversos aspectos de la medicina familiar que tú pudieras tener interés. Entonces ya lo harías tú por tu cuenta, ¿verdad? Y lo agregarías a tu currículum y a tu experiencia como médico familiar, si quisieras hacer algo más dentro de ese campo. Pero no existe una subespecialidad dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿no?, donde se hacen las especialidades médicas, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora pasaremos un poco más a la parte ya sobre el área que abarca la especialidad. Y la siguiente pregunta es que ¿qué pacientes o grupos etarios son los más frecuentes que se ven en su especialidad? Bueno, el médico familiar, pues le toca ver todos los integrantes de una familia, desde los menores, los adolescentes, adultos, ancianos, o sea, todos los integrantes de una familia le corresponde al médico familiar atenderlos. Pero en relación con lo que es el proceso de salud y enfermedad y la experiencia de la medicina familiar, pues realmente el grupo etario que más consulta y que más requiere atención y que además requiere muchos medicamentos para su control, son los de la tercera edad, ¿sí? Son los que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas,
y que requieren de un contacto, ¿verdad? Para tener pues un mejor nivel de vida, una vida pues más adecuada, ¿no? Y creo yo que es el grupo etario pues más demandante además, ¿no? Porque la gente, los menores también los pequeños después en su infancia se les lleva un control de crecimiento y desarrollo, en la adolescencia también se les atiende. En el caso de los adultos, pues ya sea adultos, mujeres que puedan tener también cuestiones de salud, como por ejemplo el embarazo, el parto, y todo. El varón también con sus enfermedades, son tanto hombres como mujeres, si son trabajadores, ¿verdad? También pueden tener problemas de salud, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral. Pero finalmente, cuando se llega a la edad de más de 60 años, ¿verdad? Y se cae en la categoría de adultos mayores, pues es cuando ya las enfermedades crónico-degenerativas se han desarrollado, ¿verdad? Y entonces el paciente, pues, uno tiene la agenda de tu consulta, ¿verdad? Con muchos pacientes de este grupo etario. Y requieren, pues, una atención adecuada, ¿verdad? Muchas veces requieren no solamente la atención, el control de sus padecimientos a través de medicamentos, ¿no? Sino que además también requieren el apoyo a veces psicológico, el apoyo emocional que el médico le pueda dar, porque a veces no sabemos en qué circunstancias viven nuestros pacientes. Y es un grupo etario bastante vulnerable, ¿verdad? Sabemos de personas mayores que no tienen el apoyo de su familia, que ya se sienten muchas veces estorbosos y no queridos, ¿no? Y entonces acuden a consultar a veces con mayor frecuencia de la esperada, porque uno podía darle control cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y a veces antes del mes ya regresaron porque pues tienen alguna dolencia, alguna dificultad, que muchas veces no es orgánica, ¿no? Sino que puede ser también emocional, que puede ser a veces la soledad, a veces el no sentirse útil, ¿no? Esto pues requiere pues atención, y muchas veces uno tiene que involucrar a la familia, ¿no? Para pues hablar de esos problemas que una persona mayor pueda tener en su casa, ya sea porque viva solo, ¿verdad? O porque viva con su pareja, ¿verdad? Con su esposa, o bien viva en casa de alguno de sus hijos, ¿no? Y esto pues puede generar una situación muy positiva o también a veces muy negativa. Entonces, yo creo que el grupo etario pues que más consulta, en el caso del primer nivel de atención en medicina familiar, pues son los de la tercera edad. Sí, de hecho, para complementar un poco su respuesta, pues sí, un plus a favor de la especialidad es justamente de que como atiende familia, atiende a todos los integrantes de la familia, ya Claro. sean independientemente de la edad en la que estén, y de una manera integral, incluyendo todos los aspectos biopsicosociales e incluso los holísticos en ocasiones. Sí, como definitivamente, y lo valioso aquí en la medicina familiar es que nosotros tenemos herramientas, ¿verdad?, en nuestro trabajo diario como médicos familiares, ¿no? De hacer, por ejemplo, cuestiones como el familiograma, que es un árbol genealógico que nos permite ver, bueno, quiénes viven en la casa, cómo se relacionan, quiénes son aliados, quiénes se llevan bien, quiénes apoyan o no apoyan a las personas, a los distintos papeles, padre, madre, abuelo, etcétera, ¿no? Y esto pues te da una visión muy interesante, ¿no? Que puedas entender la dinámica de la familia, incluso hasta puedas prever, ¿verdad? Como médico familiar, qué pueda pasar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un integrante, vamos a ver, se enviudó el padre de una familia, ya de tercera edad, se murió, y pues no se puede quedar solo. Entonces va a irse a casa de alguno de sus hijos, ¿no? Ya sea de forma permanente o de manera temporal, ¿sí? Y va a lo mejor a rotar su estancia con cada uno de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo se relaciona este abuelo, ¿verdad?, con sus hijos y con sus nietos, ¿no? ¿Qué papel juega? ¿Cómo lo acoge la familia? ¿Qué significa para la familia tener allá al abuelo? ¿Es bienvenido? ¿Es agradable? ¿Es adecuada la relación?
o a lo mejor puede ser tirante, puede ser tensa, dificultuosa, y esto pues va a generar problemas en la dinámica familiar, problemas o cosas, o sea, ya sea dificultades o cosas muy agradables, ¿no? Y de eso va a depender pues también mucho la salud de enfermedad de ese abuelo, ¿sí? Cómo pueda vivir una vejez tranquila en casa de sus hijos, ¿verdad? o una vejez complicada, ¿no? Y ahí es donde, pues, también el médico familiar puede tener esa visión y a lo mejor dar algún tipo de enfoque, un tipo de apoyo a la familia. Muchas gracias, doctor. Bueno, aunque ya nos comentó un poco de lo que le voy a preguntar, pero ¿cuáles son las enfermedades que se ven más frecuentemente o normalmente en su especialidad? Bueno, pues de todo vemos, ¿no? O sea, según el grupo etario de que se trate. Si se trata de niños, ¿verdad? Pues podemos ver muchas de las enfermedades más comunes que se dan en los niños, ¿no? Desde las enfermedades infectocontagiosas. Y para ello también tenemos acciones, ¿no? Como por ejemplo ver la cuestión de la vacunación, el crecimiento y el desarrollo, etcétera, ¿no? Si se trata de adolescentes, pues también los problemas propios de los adolescentes, ¿sí? De los adultos jóvenes, por ejemplo, los que están estudiando una carrera, terminan de estudiar su carrera, ¿dónde qué van a hacer? ¿Van a hacer una especialidad? A mí me tocó ver una vez, en una ocasión, un colega médico, ¿verdad? Que no fue una consulta, sino simplemente fue un comentario que me hizo. Yo en esa época era jefe de la unidad de posgrado de investigación de la Facultad de Medicina, y su hijo se había quedado, era hijo de un compañero médico, se había quedado muy cerca de ser seleccionado. No fue seleccionado, pero quedó muy cerca. Y me llamó para decirme, ¿verdad? Preocupado, porque al final, en febrero, cuando ya iba a empezar la residencia, o era marzo, ya había empezado la residencia, para decirme que le habían llamado a su hijo para decirle que había oportunidad de que hiciera la residencia, ¿sí? No había sido seleccionado, pero había lugares para él, ¿sí? Entonces, la cuestión, y eso me dijo el papá, me preocupa porque es en un lugar de Tamaulipas, una ciudad de Tamaulipas. Y me preguntó, ¿cómo ves? ¿Deberá aceptar a mi hijo? Sí, acepta a mi hijo y luego se echa para atrás, va a parecer como renuncia, ¿sí? Y fíjense, una situación, no era mi paciente, pero podía verse así como una situación de un paciente, ¿no? Una preocupación de un padre con respecto a su hijo joven, ¿no? Y la situación fue que el lugar donde le estaban ofreciendo la plaza era un lugar muy peligroso, muy riesgoso. De hecho, habían plazas porque los que habían llegado habían renunciado. O sea, vieron tan difícil la situación en esa ciudad como residentes que renunciaron. Y esas plazas se las ofrecieron al hijo de mi amigo. Entonces, pues, yo te voy a contestar, le dije como si fuera mi hijo. Yo le diría que no, que se espere el próximo año. Seguramente le va a ir mejor y podrá seleccionar la plaza que quiera en donde sea y no la que le estén ofreciendo, después de un proceso en el cual probablemente sea peligrosa ir a hacer una residencia ahí. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas que no son propiamente de medicina, se ven también o sea, no son cuestiones estrictamente médicas, pero el médico familiar está para apoyar y ayudar a sus pacientes de cualquier edad, ¿no? Y lo mismo pasa ya con una mujer, por ejemplo, que se embaraza, ¿verdad? Pues el control del embarazo y todo lo que esto implica, ¿no? Luego, pues ya más adelante las enfermedades de los adultos mayores, ¿verdad? Como ya comentamos antes. Entonces, el médico familiar, en ese sentido, ¿verdad? El médico tiene una especialidad, medicina familiar es una especialidad primaria, continua e integral. Es decir, primaria porque está en el primer nivel de atención, continua porque no le damos de alta a nuestros pacientes. O sea, todo el tiempo, mientras estemos ejerciendo la especialidad, nuestro paciente podrá venir a nosotros y podrá pues consultar lo que sea, de cualquier tipo, ya sea un problema biológico, psicológico, social, nos lo planteará y nosotros estaremos en posibilidades de ayudarlo. Y en caso de que no podamos, pues también derivar a nuestro paciente, ¿verdad? Con el que sí lo pueda ayudar, que no necesariamente tiene que ser un médico familiar, así como derivamos un paciente que tiene un problema orgánico que nosotros como médicos familiares en primer nivel no podemos resolver, como por ejemplo un paciente cardiópata, se lo mandamos al cardiólogo. Pero si es un paciente que tiene un conflicto, una dificultad familiar,
y que nosotros no podemos tampoco atender, pues se lo derivaremos a lo mejor al psicólogo, al terapeuta familiar, para que atienda ese problema y pueda ayudar a la familia. Y si fuera una cuestión social, como por ejemplo las personas que tienen problemas de drogadicción, de adicciones, etcétera, pues también existen organizaciones e instituciones que atienden este tipo de problemas, y nosotros como médicos familiares debemos de tener el contacto, debemos tener el conocimiento de esas organizaciones para derivar a nuestro paciente cuando tiene un problema que nosotros no podemos resolver, y a lo mejor ni la misma institución donde tú estés trabajando pueda resolver, pero existe alguna organización, como por ejemplo el caso de los alcohólicos, ¿no? El paciente alcohólico, pues Alcohólicos Anónimos, que no pertenece a ninguna institución de salud, pero es una institución que por muchos años ha demostrado, ¿verdad?, ser eficaz, ¿verdad?, en la ayuda a los pacientes alcohólicos. Y uno puede derivar entonces a su paciente Alcohólicos Anónimos, que es la organización que le puede dar una esperanza para que deje de beber. Sí, de hecho, algo curioso de la especialidad que es que como se trabaja de manera integral, también se ve de manera multidisciplinaria. Entonces es curioso cómo se correlaciona con otras licenciaturas y otras especialidades o personales propios de salud para atender de una mejor manera al paciente, puesto que ese es lo primordial, atender al paciente y no a la enfermedad. Exactamente. Prosiguiendo un poco ahondar sobre la especialidad, ¿nos podría comentar cuál es la duración que tiene y algún lugar donde recomendaría hacerla, ya sea por comodidad, disposición, del método educativo? ¿Alguna Sí. que quiera? Sí. Bueno, la especialidad de medicina familiar, su duración aquí en otros países, ¿no?, es de 3 años. ¿Sí? 3 años dura la especialidad, y esta especialidad se puede hacer, como te comenté hace un rato, en cualquier estado de la República Mexicana. Incluso también se puede hacer en el extranjero, ¿no? Aquí en Yucatán tenemos 4 sedes dentro de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. La unidad de medicina familiar número 59, que se encuentra allá en Pacatún. La unidad de medicina familiar número 60, que se encuentra en Ciudad, la 60 está en Juan Pablo II, aquí en Mérida. La 58, que se encuentra en la colonia María Luisa, ahí frente a la zona militar, 42 Sur, cerca del periférico. Y tenemos la unidad de medicina familiar número 20, que se encuentra en Ciudad Cauquel. Esas 4 unidades de medicina familiar son sedes de especialidad médica de medicina familiar, ¿sí? Y en el ISSSTE hay una clínica de medicina familiar que se encuentra en Linda Vista, aquí en Mérida, y que es una unidad que tiene también, es sede de residencia médica de medicina familiar dentro de lo que es el ISSSTE. Entonces, el alumno que aprueba el examen, que es de aquí de Yucatán, y quiere hacer la residencia de medicina familiar, ¿verdad?, pues puede acudir a cualquiera de estas unidades, a lo mejor hasta la que le quede cerca de su casa, ¿verdad?, por ejemplo. Y estas sedes tienen aval universitario de la UADY. O sea, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán le da el aval académico a esta especialidad de medicina familiar en esas unidades médicas que te acabo de comentar. ¿Sí? Y cualquiera de ellas es muy buena. O sea, yo sé que los médicos, los profesores de las unidades médicas son médicos familiares formados aquí también en Yucatán, ¿verdad? Y algunos son de fuera de Yucatán, pero vinieron y les gustó Yucatán y se quedaron a vivir acá. Y bueno, pues esa es la posibilidad que existe aquí en nuestro estado de hacer la especialidad. Muchas gracias, doctor. Yendo ya un poco más a su experiencia, ¿nos podría comentar qué es lo que más le gusta de su especialidad y lo que menos les gusta? Bueno, en realidad a mí prácticamente me gusta todo lo que sé, todo lo que aprendí en la residencia, ¿verdad?, y lo que aprendí después de la residencia, porque además, déjame decirte que como en todas las especialidades, uno sale de las residencias pues con una formación apropiada, adecuada, ¿no? Pero realmente la especialidad, cuando uno la empieza a ejercer ya en la práctica, ¿no?, ya como responsable de esa especialidad,
vas adquiriendo la experiencia, ¿no? Y vas aprendiendo, ahora sí, sobre el terreno de los hechos, ¿no? Y bueno, yo durante mi formación como médico familiar, pues prácticamente todo me gustó y todo lo pude aprender bien y me emocionaba saber los alcances de la medicina familiar, ¿sí? Ahora, si tú me preguntas qué es lo que no me gustó o qué es lo que no me gusta de mi especialidad, pues fue el poner en práctica todo lo que yo había aprendido durante la residencia. O sea, la dificultad fue que a la hora de terminar la residencia y empezar a trabajar la especialidad, habían muchas cosas que no se podían realizar, que las aprendí a hacer, pero no las podía poner en práctica. ¿Y por qué? Pues simplemente porque desde esa época, ¿verdad?, que yo tenía la residencia, estoy hablando de 1983, 84, hace muchos años, ¿sí? Ya teníamos mucha consulta, y a veces pues era necesario pues atender al paciente lo más rápido posible, ¿sí? Porque la demanda de la atención desde ese entonces era bastante. Y entonces tú te dabas cuenta que muchas de las cosas que aprendiste a hacer pues no las podías aplicar como lo sabías hacer, o sea, como lo aprendiste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había tiempo, ¿sí? O sea, realmente eso es una realidad que desde hace años existe y ahora sigue igual y quizás hasta más complicada. Ahora, la satisfacción que yo tuve fue que además de trabajar en la institución de salud que me formó, ¿verdad?, pude tener consulta privada. Y en la consulta privada, ahí sí, porque ahí tú decides cuánto tiempo le dedicas al paciente. Entonces yo pude aplicar mucho de lo que aprendí, ¿verdad?, en mi práctica privada. Y esto pues me llenaba de satisfacción, porque decía qué lástima que todo esto que puedo hacer en mi consulta privada, pues no se puede aplicar en mi consulta institucional, ¿sí? Pero fuera de eso, yo creo que medicina familiar, pues siempre me ha encantado, soy un amante de la medicina familiar. Y si yo volviera a nacer y volviera a estudiar medicina y hacer una especialidad, haría medicina familiar nuevamente. Sí, de hecho, tal como menciona, justamente, al menos en el sistema de salud mexicano, una de las gran problemáticas es que se satura los sistemas de medicina familiar, ya Sí, que incluso se le llega a llamar la entrada al sistema de salud, pero a veces justamente esa saturación lo vuelve una barrera y no una entrada. exactamente. Y recuerdo haber escuchado a un médico familiar justamente mencionar que la propia medicina familiar no se aplica en el hospital porque no hay tiempo, sino que se aplica fuera del hospital, como usted menciona. Voy a mencionarte una analogía que un amigo médico familiar que estudió conmigo de mi generación dijo, ¿sí?, al terminar la residencia y darnos cuenta de esta realidad. Dijo, te enseñan durante la especialidad a manejar un jet, un Boeing, y cuando sales te dan una patineta, ¿sí? O sea, ese era el contraste. O sea, tú salías muy emocionado diciendo, ahora voy a volar este avión, ¿no? Con todo lo que significa, ¿no? Y luego a la hora que llegas, bueno, pues aquí tienes tu patineta. Y bueno, pues ándale. O sea, de ese tamaño era la magnitud entre lo aprendido y lo aplicado, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y esa es la parte difícil de la especialidad, porque incluso una de las cosas también que sucedía desde mi época, ¿verdad?, en esa época, era que el médico familiar no era reconocido por los pacientes, por la sociedad, como un médico especialista, porque la consulta que recibía en la unidad de medicina familiar, pues era una atención de medicina general, ¿sí? O sea, era tal el grado de lo poco que se hacía de medicina familiar realmente en la unidad, que un médico familiar podría, digamos, incapacitarse y podían meter a un médico general a dar su consulta y la daban. ¿Por qué? Porque realmente no estaba aplicándose lo que aprende como médico familiar, sino estaba dando una medicina general en una unidad de medicina familiar, ¿sí? Y lo que hacía diferente al médico familiar era precisamente lo que aprendimos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en una práctica adecuada de medicina familiar, lo primero pues es hacer un familiograma. Lo primero, todo es la familia. Y en eso sí, los expedientes estaban ordenados
por núcleos familiares, eso sí, en la parte administrativa, si tú llegabas al consultorio y llegaba un paciente y con su número de afiliación estaba toda su familia. O sea, aparecía el primero, el trabajador, su esposa, sus hijos y sus dependientes, como si sus padres del trabajador vivían con él o dependían de él. El expediente de esos beneficiarios del trabajador estaban en el mismo rubro. Entonces, yo recuerdo que hacía mis familiogramas y los dibujaba y los ponía yo en una cartulina, iba delante del núcleo familiar. De tal manera que mi asistente ya sabía que cualquier miembro de la familia que fuera a consultar, me entregaba el expediente de la persona que estaba consultando y el familiograma era de esa familia, para que yo rápidamente, incluso antes de que entrara el paciente, yo ubicaba al paciente quién es, ¿verdad? Es hijo, es padre, es esposo, quién es. Incluso ya tenía yo alguna información en el familiograma de las relaciones que existían, para que ya cuando te empiece a contar el paciente cuál es su problema, bueno, puede ser un problema puramente orgánico, pero también podría ser un problema de otra naturaleza. Entonces uno ve, bueno, en qué posición se encuentra este paciente. Y esa es la parte muy, muy interesante, porque a diferencia de otras especialidades donde se centran más en la parte del organismo, ¿no? En la parte del organismo que está afectada, que ni siquiera a veces abarca toda la persona. En medicina familiar era toda la persona, más todo lo que rodea a la persona. ¿Sí? O sea, la medicina familiar así es, o sea, es una medicina, se llama horizontal. Es decir, abarca mucho sin profundizar. ¿Sí? A diferencia de las otras especialidades que se llaman verticales, que profundizan bastante, pero abarcan poco. ¿Sí? Entonces, un médico familiar abarca todo. O sea, tienes que saber un poco de pediatría, de gineco, de cirugía, de urgencias, de medicina interna, de epidemiología, de todo tienes que saber, ¿sí? Pero sabes que si es algo más de lo que tú sabes, tienes a un especialista que te va a apoyar. O sea, si si tu niño tiene un problema de salud y tú lo abordas desde el punto de vista pediátrico, ¿no? Bueno, si es una cuestión sencilla y propia de primer nivel, pues con eso se resuelve y se acabó, ¿sí? Pero si es algo más, bueno, pues pase a pediatría. Por esa razón está descrito, ¿no?, que el primer nivel de atención atiende el 85% de la demanda de atención, ¿sí? Todo ese 85% debe resolverse en el primer nivel. ¿Sí? Y si no se resuelve, entonces pasa, ese 15% restante pasa al segundo o incluso al tercer nivel para su resolución, para su atención y resolución. Entonces, el médico familiar tiene esa gran ventaja, ¿no?, que además es una población fija, ¿verdad? O sea, tú tienes a tus pacientes, a tus familias, y ahí están, y no los das de alta. Cualquier problema viene a ti. Si lo puedes resolver, lo resuelves, si no, lo derivas, ¿sí? Y ese paciente, después de que va a un segundo o un tercer nivel, regresa contigo. O sea, finalmente tú eres el responsable de ese paciente, aunque tenga que ir, ¿verdad?, apoyarse en un segundo o tercer nivel. Finalmente es tu paciente y tú lo estás atendiendo, ¿verdad?, en tanto requiere una revaloración, ¿sí? O sea, si ese paciente pasó a cardio, el cardio te pone su tratamiento, etcétera, y dice, me lo mandas en 6 meses o en un año a revaloración. Y todo ese año tú lo vas vigilando, le vas llevando su control, y al término del tiempo pasa otra vez a cardiología para que lo revalúe. Entonces, digamos, los otros especialistas sí dan de alta a su paciente. ¿Verdad? Un cirujano, después de que termina de operar y se resuelve el problema, alta. Sin embargo, el médico familiar, pues prácticamente nunca da de alta, sino que es una atención continua. Y se llama integral también porque se ve tanto lo biológico como lo psicológico y lo social. Y primaria porque es de primer nivel de atención. Sí. Bueno, doctor, ya que nos comentó sobre cómo es el llevarlo, ¿podría a la hora de egresar comentarnos cómo es la salida laboral tanto en el área pública y privada? Ya que muchas veces eso no se llega a ahondar justamente o a escuchar sobre esta especialidad. O sea, ¿te refieres a las salidas? ¿A qué vas a hacer cuando terminas la especialidad, no? O sea, ¿qué opciones tienes de dónde te pueden contratar o qué puedes hacer justamente? Ok, mira, el IMSS, al menos la experiencia que yo tengo, yo me formé en el IMSS, ¿no? El IMSS, al término de la especialidad, ¿verdad?, hay una oferta de trabajo que da, ¿sí?,
para que uno se contrate. ¿Sí? Entonces, prácticamente a la salida de la especialidad de medicina familiar, hay opciones de contratarte, ¿verdad?, en alguna unidad de medicina familiar en cualquier parte de la República. ¿Sí? Y yo recuerdo que en la época que a mí me tocó terminar, no sé exactamente ahora cómo se haga, pero también había una forma de seleccionar las plazas dependiendo de la calificación. O sea, tú terminabas la residencia y los mejores calificados eran los que pasaban a escoger plazas primero. Entonces, ponían a consideración las plazas que existían en toda la República Dominicana. Y claro, uno escogía generalmente la que te quede más cerca de tu casa, ¿no? O sea, si fuiste de los destacados de tu especialidad, porque además era calificación de todos los residentes que salían ese año de toda la República Mexicana, ¿sí? O sea que tú, aún siendo el mejor de tu especialidad en tu sede, tenías que competir con los mejores de todas las sedes que terminaban ese año. Entonces ponían a consideración las plazas y tú seleccionabas. Entonces, de entrada, la misma institución de salud que te forma, te ofrece trabajo. ¿Sí? Esa es otra. Trabajaras en otra, pero también en la especialidad. Bueno, yo me formo en el IMSS y no me conviene la plaza que me ofrece el IMSS, pero me está ofreciendo el ICE, por ejemplo, una plaza de médico familiar, la puedo tomar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no?, el plan de estudios que se sigue en una sede de una residencia médica es el plan de estudios de la universidad que da el aval. ¿Sí? Y las universidades, de alguna manera, han homogeneizado sus planes de estudio. ¿Sí? O sea, un plan de estudios de la Universidad de Guadalajara, de Michoacán, de Monterrey, ¿sí? Hay una homogeneidad. Y por esa razón, prácticamente todas las residencias, todas las sedes y todos los planes de estudio son de 3 años. Prácticamente uno se forma con ese plan de estudio por la universidad, y en la institución en que te estés formando se sigue el mismo plan de estudios. Entonces, la oportunidad de trabajar es en cualquier institución. Claro, la dificultad que existe en forma privada es esa cuestión muchas veces de la falta de reconocimiento de la sociedad, ¿no?, hacia el médico familiar, que eso ha cambiado, ¿no? O sea, realmente ahorita ya hay un mayor reconocimiento social de la medicina familiar, porque además, pues es el médico familiar a través de su trabajo diario que va marcando la diferencia. ¿Sí? Y entonces el paciente de un médico familiar, pues puede decir, bueno, este doctor me parece muy bien cómo me atiende, cómo me trata, cómo atiende a mi familia. Y el mismo paciente recomienda a ti como médico a sus parientes, a sus amigos, etc., ¿no? Entonces te van buscando. Entonces, la medicina familiar de forma privada también es como otras especialidades, ¿no? O sea, muchos médicos no familiares trabajan en una institución de salud y además tienen su privada. Pues no tendría que ser diferente a ellos, ¿no? La única cuestión es la dificultad que puede haber, es la parte del reconocimiento social. Yo creo que sí, si uno lo intenta y lo hace y te debe de ir bien. O sea, si tú haces un buen trabajo como médico familiar, no tendría por qué no buscarte la gente. Ok, doctor. Bueno, ¿nos podría también mencionar cómo es en cuestión de demanda de tiempo tanto el estudiar medicina familiar como ejercerla? ¿Qué tanto tiempo consume del día? Ok. ¿Cuánto tiempo consume del día el estudio de la especialidad? Realmente uno, durante el desarrollo de la especialidad, no es tanto lo que estudie uno, digamos, en libros o en revistas, ¿no?, sino más bien es la parte práctica, ¿no? O sea, un residente de medicina familiar, ¿verdad?, como otros residentes, ¿verdad?, hacen su trabajo clínico diario en una unidad de medicina familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, su tiempo, digamos, de consulta puede ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o bien tener un turno vespertino de 2 de la tarde a 8 de la noche. ¿Sí? Tienen guardias, los residentes de medicina familiar tienen guardias cada tercer o cuarto día. ¿Sí? Ahora ya antiguamente eran ABC, ¿sí? Actualmente se ha esparcido un poquito más y hay guardias ABCD. ¿Qué significa esto? Cada tercero o cada cuarto día. Y esas guardias son guardias, digamos, de 5 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Pero las horas de clases y las horas de práctica
pues son todos los días. Incluso hay guardias de fin de semana. Entonces, ¿cuánto tiempo le invierte? Pues son muchas horas realmente. Y son horas de práctica más horas también de estudio, ¿no? Porque también tiene uno que pues estudiar. O sea, un residente tiene clases como cualquier otro especialista, ¿no? Hay un programa donde se tienen que abordar todas las asignaturas que tiene el plan de estudios de la especialidad. Entonces, también tienen profesores titulares, profesores adjuntos, profesores ayudantes, que están pues colaborando para la formación de ese residente en medicina familiar. Yo creo que en ese sentido no debe haber mucha diferencia entre lo que hace un residente de medicina familiar y residentes de otras especialidades. ¿Sí? Son muchas horas. Son muchas horas. De hecho, en el plan de estudios aparece aproximadamente, no es esa cantidad, pero me parece que en el plan de estudios actual aparecen 800 horas de práctica, ¿cómo se llama? Independiente, y 800 horas de práctica con presencia del profesor. Es decir, una buena parte de tu práctica la haces bajo la supervisión del profesor, ¿sí? O sea, es una práctica supervisada. Pero también hay una buena parte, ¿verdad?, del quehacer del residente, que es una práctica, digamos, como que independiente. Hace cosas que ya aprendió sin necesariamente la presencia o la supervisión del profesor, ¿sí? Como sucede en el plan de estudios actual de MEFI, ¿no? Que ya vemos horas presenciales y horas no presenciales, ¿no? Y entonces en las residencias médicas así es, y también mucho de lo que se hace pues es práctico. O sea, creo que lo más importante, ¿verdad?, es la práctica. Y el residente pues aprende haciendo. Desde luego que eso que hace debe estar sustentado con conocimientos, con teoría, ¿no? Y mucho también de lo importante en medicina familiar, pues es también la parte de la actitud, ¿sí? Esa disposición para estar abierto a escuchar, a interesarse en el paciente, en echarle ganas, en emocionarse cuando estás viendo un problema que puede ser complejo y que a lo mejor pueda ser difícil de resolver, y bueno, y qué elementos vas a utilizar para ayudar, ¿verdad?, a que esa situación, que puede ser una situación familiar, cambie, ¿no? De qué manera se puede intervenir, se puede ayudar a la familia. Y son cosas que muchas de esas no son farmacológicas, que eso a veces hace difícil la práctica de la especialidad. O sea, a diferencia de otras especialidades en las cuales se hace un diagnóstico y se recetan medicamentos y todo, ¿no?, que son pues, tratamientos farmacológicos, ¿no? En medicina familiar, aparte de los problemas orgánicos que sí se requiere los fármacos, ¿no?, pues muchas de las cosas que se trabajan en medicina familiar no son precisamente farmacológicas. Ha habido pacientes que han llegado muy angustiados, muy preocupados, ¿verdad?, y ansiosos y todo. Y simplemente con conocer el problema y escucharlos y aconsejarles algo, darles alguna esperanza o alguna sugerencia, alguna prescripción no farmacológica, el paciente se va tranquilo, se va contento de que siente que ya se le ayudó. Y simplemente su expectativa o el sentirse apoyado cambia su actitud cuando regresa al seno familiar. Se ve diferente, si estaba angustiado ya está tranquilo, y el estar tranquilo pues también comparte esa tranquilidad con su núcleo familiar en el que vive. Y eso de alguna manera también tiene impacto en la dinámica familiar. Ok, doctor. Yendo a un poco más a lo que ha vivido a lo largo de ejercer la especialidad, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que tuvo a la hora de estarla estudiando? Bueno, en realidad no fue una, fueron muchas situaciones en las cuales pues fueron un tanto complicadas, ¿no? Y que hubo que hacer intervenciones pues importantes para tratar de resolver el problema. O sea, el médico familiar tiene, no sé si hasta ahora realmente, porque yo ya me jubilé, yo llevo más de 10 años jubilado del IMSS, ¿no? Pero nosotros teníamos una gran fortaleza, y por eso hago mi comentario de esto, porque algunos de esos problemas
que yo pude resolver, que me parecieron complejos, ¿verdad? Los hice en el domicilio del paciente. O sea, nosotros, los médicos familiares, teníamos, ¿no?, el compromiso de hacer visitas domiciliarias, ¿sí? Entonces, imagínate tú un paciente que llega a la consulta, ¿no? Muchas veces llega y está, digamos, envuelto en muchas máscaras que no muestran su realidad, ¿sí? Y yo cuando sospechaba algún tipo de problema más allá de lo que me presentaba en el consultorio, ¿verdad?, ya sea que yo citara a otros miembros de la familia al consultorio, o mejor todavía, hacer una visita domiciliaria, ¿sí? Y la visita domiciliaria era algo que nosotros, como médicos familiares, teníamos. O sea, no era una cosa inventada, era parte de nuestro quehacer, ¿sí? Entonces nosotros, yo visitaba a la familia, entonces, y ahora sí, in situ, ¿verdad?, tener allá a la familia en su hábitat, ¿no?, poder darte cuenta de cuánto de lo que el paciente te contara era realidad, porque muchas veces era fantasía, no era tan así. Y entonces pude resolver algunas dificultades complejas que a mí me parecieron. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión llegó una paciente que decía, ¿verdad?, que sus suegros le habían quitado a sus hijos. Ella y su esposo vivían en su casa, en casa de los papás del esposo, ¿sí? Y ella me presentó a mí, ¿verdad?, en la consulta, la dificultad que sentía, y se sentía muy mal. Me dijo llorando que sus suegros le habían quitado a sus hijos. Y yo dije, bueno, a ver, ¿cómo está esto, no? Y se veía muy, muy mala la señora. Entonces no lo pensé dos veces y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque pensé citar a sus suegros, que son los directamente involucrados, ¿no?, que son los que están siendo acusados por la paciente. Pues sí, era un poquito complicado. Quizás al esposo era más fácil, pero decir, vengan los suegros, pues en ese momento no lo consideré prudente. Entonces me fui a la casa del paciente, ¿sí? Y cuando llegué, la que me abrió la puerta fue la esposa, o sea, fue la paciente, y se sorprendió mucho, ¿sí? O sea, como diciendo, ¿a qué vino, no? Entonces yo le dije, vine precisamente a ver el problema de que me habías platicado. Pues no me dejó pasar y simplemente corrió y se fue a guardar. O sea, una conducta rara en una persona adulta, ¿no? Entonces yo toqué nuevamente la puerta y salieron los suegros, porque el esposo estaba trabajando y ella era, digamos, la ama de casa, ¿no? Ella era la mujer que, pues, tenía 2 hijos. Y entonces salen los suegros a preguntarme de qué se trataba. Y digo, soy el médico familiar de su nuera y de su hijo, ¿sí? Y, a ver, doctor, pasa usted, muy amable los señores, me dejaron pasar. Y entonces, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué problema hay aquí, no? Y entonces resulta ser de que la señora, ¿verdad?, según la versión de los suegros, no se ocupaba de sus hijos, que ellos eran los que se encargaban de despertar a los niños, arreglarlos, llevarlos a la escuela, irlos a buscar. La mamá de estos niños dice, sale, nuestro hijo se va a trabajar, y ella dice, ahorita vuelvo, y se va. Pero no se ha ocupado de sus hijos, ¿no? Entonces decía, bueno, qué raro, me fue a decir una cosa la paciente, y ahorita los suegros me están dando otra versión diferente, ¿no? Entonces fue cuando decidí, después de esa visita, les agradecí mucho y cité a la paciente con su esposo. Eso sí, ya al consultorio. Y en el consultorio se hablaron ya las verdades, ¿no? Se hablaron de que la señora, ¿verdad?, no estaba de acuerdo, la esposa no estaba de acuerdo con vivir en casa de sus suegros. Pero como el esposo tenía mucho apego a sus padres, ¿verdad?, pues él había decidido que aunque tenían una casa propia, ¿verdad?, no la usaran porque prefería el esposo que vivieran en casa de sus padres, ¿no? Entonces ella reconoce que en realidad no es que sus suegros le hayan quitado a sus hijos, sino que ella, porque no vivía feliz en casa de sus suegros, sentía un desánimo, una depresión, y no se hacía cargo de sus hijos. Reconoce ella en el consultorio, en la reunión, de que en realidad tenían razón sus suegros en el sentido de que ellos se hacían cargo de los hijos.
Y el esposo como que se sorprendió de decir, bueno, ¿y qué se está pasando? Como que él no estaba enterado, ¿sí? Él suponía que su esposa y su suegro se llevaban bien, cuando no era realidad. Entonces, en esa misma sesión dijimos, bueno, vamos a ver qué estamos dispuestos a hacer. Fue cuando revelaron que sí tenían una casa. Entonces, bueno, si la señora se está quejando de que no tiene autoridad sobre sus hijos porque siente que sus suegros son los que toman la batuta, no son los que manejan la situación, y ella pues nada más se pone a llorar. Entonces, ¿a qué están dispuestos? Entonces, ahí llegaron acuerdos en esa misma sesión de decir, bueno, ok, entonces yo me hago cargo de mis hijos, ¿verdad? Si nos vamos a vivir a la casa de nosotros. Y el esposo dijo, bueno, está bien, yo acepto irnos a nuestra casa, si tú te haces cargo de los hijos. Ya voy a hablar con mis papás y decirles que pues que tenemos que tomar esta decisión. Tomaron la decisión y ellos se comprometieron en esa consulta, que ya fue una consulta más bien así como de terapia de familia, ¿no? Terapia de pareja, ¿no? En el cual se tomaron acuerdos. Y ya, después de esa sesión, ¿verdad? Dejé de ver a la señora, que por cierto estaba yendo a consultar casi una vez a la semana, antes de la visita que hice. Estaba yendo muy frecuente y lloraba y todo. Después de esa sesión pasaron 2 meses y no la volví a ver. Y ya pasados aproximadamente esos 2 meses, un día se apareció con un semblante diferente, ¿verdad? Bien arreglada, bien vestida, ya no se veía nada de aquella mujer deprimida, triste, feliz de la vida, y lo único que fue a hacer fue agradecerme que haya yo abordado el problema y que se haya resuelto un problema de familia. ¿Sí? Y yo me sentí muy satisfecho, porque dije, bueno, esto lo pude hacer porque soy médico familiar. Lo pude hacer porque entendí el problema, ¿verdad? Porque pude hacer una visita a domicilio, porque si no yo me iba a quedar con la versión de ella, pero tuve la oportunidad de conocer la otra versión, ¿sí? Y finalmente llamar a los que toman decisiones, que son los esposos, para que tomaran acuerdos. Y se resolvió el problema. Esa vez me fue a visitar primero solo la señora a agradecerme, y en una segunda ocasión fue con su esposo. Y feliz de la vida. Y ya los dejé de ver porque al cambiarse de casa, ¿sí? Ya no pertenecían a la unidad de medicina familiar donde yo trabajaba, porque el Seguro Social tiene regionalizados a sus pacientes, ¿no? En el momento que te cambias a una zona que no es, entonces dejó de ser mi paciente, ¿verdad? Pero me fueron a dar testimonio de que su situación familiar, conyugal, se había resuelto. Ese es un ejemplo, y así por el estilo tuve a lo largo de mi ejercicio profesional como médico familiar durante 30 años en el IMSS, muchos casos, y varios de esos casos, ¿verdad? Los resolvía a nivel de lo que era la visita domiciliaria, ¿sí? Entonces, esas son las satisfacciones, los casos difíciles, pero finalmente tuvieron finales felices. Sí, como menciona, es curioso cómo gracias a esta especialidad pues se tiene un poco de función en varios aspectos, incluido el psicosocial, el más destacado, debido a que al verlo como de manera comunitaria, ya que incluso en algunos lugares es medicina familiar y comunitaria, pues se puede tener un enfoque distinto, e incluso enfermedades psicosomáticas se pueden eliminar por completo. Va a ser el primer diagnóstico. Efectivamente. Muy bien, doctor. Yendo de nuevo con su experiencia, ¿hubiera hecho algo distinto durante la especialidad? ¿Alguna cosa que hubiese cambiado si lo volviese a cursar? ¿Algo que le haya disgustado? ¿Algo que sintió que pudo hacer mejor? ¿Algo que hubiera aprovechado? Bueno, yo siento que aproveché durante mi formación todo lo que estaba, digamos, en el plan de estudios, ¿no? Y pues quizá lo que yo hubiera pedido, ¿no? En esa época que no se dio, pues era, y no se dio porque precisamente me estaba yo formando en una institución de salud que tenía los problemas de los que ya platicamos, mucha consulta y todo muy, digamos, bastante apurado, ¿no? Entonces, a lo mejor hubiera sido bueno para mí en esa época, a lo mejor también pasar
como parte de mi formación, por a lo mejor alguna institución privada, ¿verdad?, donde se practicara la medicina familiar de una manera más tranquila, ¿no? A lo mejor, ¿no? O sea, estoy pensando donde podría yo ver la aplicación de lo que yo posteriormente pude hacer cuando fui médico familiar. Pero en general, yo siento que mi residencia fue una residencia muy buena, ¿no? O sea, los profesores, ¿verdad?, teníamos esa facilidad. Bueno, nosotros los alumnos con nuestros profesores, ¿verdad?, teníamos esa facilidad de comunicación. O sea, yo sentía una residencia más humanista, porque si uno checa lo que a veces pasa en los hospitales, ¿no?, donde los rangos son muy estrictos, ¿no?, donde un R1 no puede hablar directamente con su profesor titular porque tiene que decirle lo que quiera a su R2 y el R2 lo llevará al R3. O sea, cosas de ese tipo que existen. Sabemos, yo fui jefe de posgrado de investigación y sabía yo de los problemas de bullying, los problemas de maltrato que existían en las residencias médicas, ¿no? Una cosa que totalmente inadecuada, indebida e incluso prohibida en la norma oficial mexicana de residencias médicas. Pero bajo el agua se hace, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que además de que aprendí mucho de mis profesores, teníamos una relación bastante cercana con los profesores. O sea, los profesores, como eran médicos familiares, también tenían esa sensibilidad de ponerse en el lugar, la empatía, ¿no? O sea, el sentir, bueno, este residente, bueno, sobre todo los que venían de fuera, porque aquí yo, cuando hice la residencia, tuve compañeros que no eran de Yucatán, ¿sí? Y aquella cuestión de que, a ver, preocuparse, a ver, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás viviendo? Hubo compañeros que vinieron con su familia, ¿sí? O sea, primero se instalaron acá y luego trajeron a su familia. Entonces, aquella cuestión de que el profesor está pendiente de su residente, de los problemas que pueda tener de adaptación a una región que no es conocida para ellos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones para mí fueron ejemplos desde el inicio de la residencia. Y te aprende a ser, y te enseña a ser sensible a estas cuestiones de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y los recuerdos que yo guardo de mis profesores, tanto los profesores titular adjunto como los profesores ayudantes, son buenos, ¿no? Desde luego que sí, también habían algunos que otros que no eran tan buenos y que a veces no nos querían, pero bueno, pero en general yo creo que la mayor parte de los médicos que fueron nuestros profesores fueron muy positivos hacia nosotros. Y el plan de estudios que actualmente tenemos en la Facultad de Medicina es un nuevo plan de estudios que se elaboró hace unos pocos años, ¿verdad? Y que tiene el enfoque MEFI, ¿verdad? Y que, bueno, aquí la dificultad de ese enfoque MEFI es en la institución de salud, ¿no? Porque las instituciones de salud, pues, no tienen muchas veces ni la infraestructura ni la responsabilidad de un plan de estudios como el MEFI que está ahorita vigente. Pero en fin, yo espero que la residencia en medicina familiar siga bien y siga produciendo buenos médicos familiares. A todo esto de lo que menciona, doctor, la mayoría de quienes estudiaban medicina familiar se sentían satisfechos con la especialidad. ¿Había algún grado de deserción de la especialidad? Muy poca, muy poca. Yo tuve bueno, al principio de la residencia sí hubo un compañero que llegó y no se sintió a gusto y renunció. Pero fue uno de muchos. En mi generación fuimos 2 sedes. Cada sede tenía como 30 residentes. O sea, en realidad éramos 60 residentes en 2 sedes. Que en aquella época, ¿verdad?, no habían las unidades de medicina familiar. Cuando yo hice mi especialidad, yo lo hice en la T1, que tenía medicina familiar. El mismo hospital, la T1 del Seguro Social, tenía medicina familiar, ¿sí? Toda esa parte de adelante, que ahora es de especialidades, era de medicina familiar. Y la otra sede estaba en el Hospital Benito Juárez. O sea, no había la Ceiba, no había Pacaptún, no había ninguna de las UMFs. Prácticamente eran los 2 hospitales con medicina familiar, ¿sí? Y bueno, pues
pues en ese sentido no hubo ningún problema. Estuvimos muy bien, sí. Bueno, doctor, como ya pregunta final, ¿qué recomendaciones le daría a los estudiantes que desean aplicar para esa especialidad? Pues que le eche muchas ganas. O sea, yo creo que aquí, primero que nada, ¿sí? Que revisen, ¿verdad?, el plan de estudio. Yo le recomendaría antes, ya está en la página de la facultad, ahí está la vista de que quiera, medicina familiar, y ahí está el plan de estudios. Que lo revisen, que vean cuál es el objetivo. Que te metes una especialidad que no conozcas y a la hora que empiezas a ver de qué se trata, pues. Y si estás convencido de que eso es lo que te gustaría hacer, pues echarle todas las ganas, como le recomendaría a cualquier aspirante de una residencia médica, no solo de medicina familiar, ¿sí? Y que reconozca, ¿verdad?, que es una especialidad compleja, ¿sí? O sea, compleja en el sentido de que abarca mucho, sin profundizar tanto, ¿no?, como otras especialidades. Y que tiene, pues toda la responsabilidad, como médico familiar, tienes la responsabilidad de todas las familias que están a tu cargo, en todo momento y en toda ocasión y con cualquier padecimiento, ya sea un padecimiento que tú puedas atender o que tengas que derivar, pero finalmente es tu responsabilidad. Y que eso lo vas a hacer durante muchos años. O sea, es una especialidad que vas a desarrollar durante toda tu vida profesional. Entonces yo sí le diría a las personas que les interesara la medicina familiar, pues que vean de qué se trata, ¿no? Y sobre todo que entren con el ánimo de hacer cosas buenas, ¿no? Incluso superar, ahora sí como decimos, superar al profesor, porque en realidad hay muchas cosas todavía por hacer. Y que desde luego que en el sistema de salud mexicano, ¿verdad?, pues también hay muchas cosas pendientes por hacer. O sea, yo estoy seguro que si las instituciones de salud pública pudieran hacer algo para mejorar, ¿sí?, la calidad de la atención a sus pacientes, a sus derechohabientes, pues sería muy bueno. Y a nivel de medicina familiar hay todavía muchas cosas por hacer. Realmente todavía hay cosas pendientes, ¿no? Y que esto, pues las nuevas generaciones de médicos familiares son los que podrían tomar cartas en el asunto y si en un momento dado le tocara estar en un cargo directivo, ¿verdad?, de alguna institución, pues poder propiciar o dar las facilidades para que las cosas se hagan mejor. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos ha comentado el día de hoy, doctor. De manera general, como han dicho, pues la medicina familiar es una especialidad muy amplia, un gran rango de pacientes, de enfermedades, un abordaje un tanto distinto de lo habitualmente visto en las demás especialidades que se centran mucho en el ámbito biológico. Así es. Y pues justamente este trabajo multidisciplinario, ya que es una especialidad centrada en el paciente y no en la enfermedad propiamente, hace justamente de la medicina familiar una especialidad muy interesante de estudiar y que vale la pena considerarla para la mayoría, no por el hecho de pertenecer al primer nivel de atención a especialidad, es una especialidad menos, porque es una especialidad propiamente, tiene los conocimientos de una especialidad. Así que no sé si quiera dar una conclusión final, doctor. Pues decir que la medicina familiar es la especialidad médica que debería prevalecer, ¿en qué sentido? De que atiende en ese primer nivel de atención, ¿verdad? Y si se hace una buena medicina familiar y también una buena medicina general, porque tampoco podemos decir que no, la medicina general también es una licenciatura y es muy valiosa, ¿no? Bueno, no pocas, muchas personas que egresan de la facultad, ¿verdad?, quisieran hacer una especialidad y no todo lo logra, ¿verdad? Y el que no lo logra, pues también puede hacer una buena medicina general. Y yo creo que buenos médicos generales y buenos médicos familiares ayudarían mucho, ¿verdad?, a resolver los problemas de salud en el primer nivel de atención, que haciendo una buena medicina en ese nivel,
se reduciría mucho, ¿verdad?, la atención, la cantidad de atención en el segundo y tercer nivel de atención. O sea, la buena medicina que se puede hacer en el primer nivel evitaría tener que pasar a segundo y tercer nivel, ¿sí? Entonces, mi conclusión sería esa, ¿no? Lo que el país necesita son buenos médicos generales y familiares que resuelvan esos problemas en ese primer nivel de atención, sobre todo que apliquen la prevención, la atención oportuna, la atención humanista, la atención integral, la atención continua, y que puedan pues estar orgullosos de lo que hacen, porque finalmente es muy emocionante, ¿verdad?, sentir que estás resolviendo un problema que ya sea sencillo o complejo, ¿verdad? Es una satisfacción muy grande para uno poder decir, bueno, hice lo que me tocó y estoy muy satisfecho. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias por su asistencia al día de hoy, doctor. También muchas gracias a todos a quienes nos hayan visto. Esta ha sido la primera edición de la sección. Así que muchas gracias de nuevo nuevamente, doctor, y pues esperamos todos hayan disfrutado la información vista el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y felicidades a todo el equipo de Sengual y la revista Galenos, que no la conozco, pero me va a dar mucho gusto seguramente poder conocerla y ver esta entrevista allá en la revista el mes de octubre. Esperemos que tenga mucho éxito esta revista y que sea muy leída por estudiantes y profesores de la facultad y de la universidad y de la sociedad incluso, ¿no? Creo que esto es muy importante, que a través de este medio editorial, ¿verdad?, pueda darse a conocer mucho de lo que los médicos hacemos en nuestra querida universidad y en nuestro estado de Yucatán.